Buen día, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra lección número 3 de nuestro módulo Didácticas Especiales. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart. You're shit out of your love. Don't make me tell you again. Love, love, love. Hey, Love, 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 love. I do it, love. Love, love, love. Yeah. El día de hoy abordaremos la discapacidad auditiva y la discapacidad visual. Entonces, pues sean bienvenidos. Vamos a iniciar. Bueno, cuando nosotros hacemos referencia a la palabra discapacidad auditiva, hablamos de los niños, de las niñas que tienen disminución o pérdida de la capacidad para oír en algún lugar, pues dependiendo la dificultad que tenga su aparato auditivo y que no se aprecia porque pues carece de características físicas que pues evidencian este tipo de discapacidad. Entonces, bueno, las causas pueden ser de forma congénita, hereditaria o también genética. La más importante y poco previsible es la genética. También se adquiere muchas veces por problemas de pronto de partos anormales, problemas fetales, problemas maternos. También porque durante su infancia son niños o son niñas que son expuestos muchísimo a patologías como la otitis media, la meningitis bacteriana, que estas producen pues el deterioro paulatino de la audición y también afecta la parte de la intensidad auditiva. Entonces, bueno, los niños y las niñas que viven en esta condición, pues se enfrentan graves problemas para desenvolverse con su sociedad, porque para ellos es difícil tal vez como detectar lo que está pasando a su alrededor, esa fuente sonora. A ellos se les dificulta también identificar el sonido, seguir las conversaciones con sus pares y sobre todo comprender lo que le están diciendo. Entonces, es así que la discapacidad auditiva tiene pues efectos importantes en estas etapas tempranas de la vida de nuestros niños y de nuestras niñas. Y les estoy hablando de la primera infancia, porque esta discapacidad pues también afecta su pensamiento, su habla, su lenguaje, su conducta, el desarrollo social y también emocional, así también como su desempeño escolar y laboral ya pues en un futuro. Hay una clasificación puntual según su intensidad que se dividen en la discapacidad leve, moderada, severa. Entonces, pues en clase les voy a explicar cuál es cada una de estas, cuáles son las características que tienen estos niños para que lo tengamos presente. Tipos de discapacidad. Entonces tenemos la pérdida auditiva conductiva. La pérdida auditiva conductiva pues es uno de estos tipos más comunes que se pueden presentar en nuestros niños y en nuestras niñas y tiene lugar en el oído externo o medio. También tenemos la pérdida auditiva neurosensorial y buscar un audioprotesista que también es otro tipo de discapacidad que podemos tener. ¿Listo? Bueno, existen unos obstáculos en este tipo de discapacidad y es que hay función de alerta. Los niños acá tienen que sustituir el oído por la vista. Debe haber localización de los acontecimientos porque les genera desorientación e inseguridad. Estructuración espaciotemporal, disminuye la conexión con el entorno, problemas de comunicación, dificultades para escuchar, mensajes hablados ruidosos, problemas de lectura comprensiva en los casos que no se tiene suficiente competencia con la lengua oral. Y para estos obstáculos, pues tenemos unas pautas. Las pautas son muy importantes en que se hagan como un proceso continuo. Nosotros debemos como mejorar la comunicación de nuestros niños y de nuestras niñas y para eso pues debemos también ser partícipes de las estrategias emitidas por los fonoaudiólogos, por los otólogos, quienes son los que encargados de hacer los implantes cocleares, los encargados también de programar sus audífonos en el caso de que ellos tengan. Entonces es así que nosotros como que somos los mediadores para proporcionar como
progreso paulatino, pero que sea fácil para ellos. El sistema de alarma que también pues se debe trabajar con ellos, un sistema de alarma donde ellos tengan la capacidad de poder responder, de poder activar en caso de que lo necesiten. Se recomienda también pues tener esos paneles informativos donde indiquen la ubicación de los niños y de las niñas. También es importante acá trabajar textos cortos con ellos, los pictogramas les encantan, entonces también es una manera fácil de llegar hacia ellos. Hablar siempre, debemos hablarle a estos niños siempre buscando una buena iluminación frente a ellos, construir frases breves, concisas. Ustedes saben que los niños que tienen estos audífonos o estos implantes, pues proporcionan su audición completa, pero pues es como ese proceso o sistema alternativo de comunicación que tenemos para comprender. Por lo tanto, nosotros como docentes debemos ser como muy minuciosos en la manera como llegamos a ellos, cómo trabajamos, en las estrategias que podemos generar desde nuestras aulas de clase. Escoger la estrategia pues más adecuada para comunicarnos con ellos, por ejemplo, la ayuda de gestos, signos sencillos, la escritura también que se les facilita bastante. En la clasificación también pues en clase las vamos a abordar, genéticas adquiridas y congénitas, les voy a explicar cada una de ellas para que ustedes lo tengan presente. Estrategias que podemos trabajar con estos niños. Llamar su atención con un ligero toque o alguna seña antes de hablar. Hablarle siempre de frente y mirándole a la cara. Hablar un poco más despacio y vocalizar muy bien. Elevar ligeramente el tono pero sin gritar. Quitar ruidos de fondo que puedan de pronto distraerlos a ellos, como la televisión, la música, no tener nada en la boca ni en los labios mientras hablamos, comida, por ejemplo, hay personas que con el cigarrillo están hablando a estos niños y pues ellos no van a entender, un palillo, masticar chicle, por ejemplo, evitar taparnos la boca con las manos al hablar, complementar también esa parte de la comunicación con gestos, señalando, incluso alguna palabra escrita para que les sirva también a ellos apoyo visual como flashcards, nos facilita muchísimo el trabajo. Respetar los turnos entre los interlocutores e indicar previamente de quién va a intervenir, ¿cierto? Si ves que de pronto ellos no te entienden, entonces hay que seguir hablando, pero retomar la conversación y volver a llegar al punto donde el niño se haya perdido. Si en algunos momentos ellos como que no entienden, hay que tratar de repetirlo y repetirlo hasta que ellos nos cojan un lenguaje sencillo y con palabras adaptadas de forma similar. ¿Cuáles son las actividades que podemos acá trabajar? Pasatiempos, puzzles, juegos de memoria, juegos de mesa, leer. También es importante las manualidades, taller lengua de señas, eventos culturales, película subtitulada y la actividad física. Entonces, para que lo tengan presente. Luego vamos a llegar a abordar la discapacidad visual, donde pues es la consideración a partir de la disminución total o parcial de la vista. Se mide pues a través de diversos parámetros como la capacidad lectora de cerca, de lejos, el campo visual o la agudeza visual. En clase les voy a decir cuáles son los tipos de discapacidad visual y sus características. ¿Listo? Las causas. Entonces tenemos causas por anomalías hereditarias o congénitas, daño también del nervio óptico. Ellos también pueden presentar disfunciones en la refracción de imágenes, enfermedades infecciosas, endocrinas e intoxicaciones, lesiones del glóbulo ocular, parasitosis, trastorno de los órganos anexos al ojo, traumatismos. Dificultades, pues tenemos la dificultad en la que ellos pues pueden percibir, en la que también puedan ellos como identificar lo que están observando, los espacios, las personas, los objetos, dificultad de orientación en nuevos espacios, también dificultad pues para leer los textos, dificultad para detectar obstáculos. Entonces es otra de las maneras que podemos ahí tener como ese proceso de dificultad donde llega una necesidad en la que debemos activar una estrategia. Necesidades de personas con discapacidad visual, entonces también les voy a explicar cuáles son y también cuáles son las necesidades para una persona con ceguera.
En este campo, pues es muy importante tener unas pautas de comunicación que nos facilite, pues, como el proceso de intercambio de pares con estos niños. Puede ser el sistema Braille, que ustedes ya lo conocen y lo trabajamos en el anterior módulo. También acá se recomienda, pues, trabajar muchísimo la parte de tipografía. La letra debe ser grande para los niños que tienen una discapacidad visual leve. En el caso de, por ejemplo, el espacio que nosotros utilizamos debe ser siempre ordenado, todo lo que les facilitemos a ellos, material didáctico, guías, todo tiene que ser muy bien organizado. También las puertas y ventanas, estar ventilados, o sea, debemos trabajar muchísimo esa parte de activación. Actividades como escuchar música, el ejercicio, escuchar audiolibros, jugar con mascotas, películas y también los juegos de mesa son indispensables para trabajarlos con nuestros niños en discapacidad visual. Muchas gracias por haber observado el video. Recuerden que en nuestro encuentro sincrónico ampliaremos este tema más a fondo y también pues vamos a despejar esas dudas e inquietudes que ustedes tengan. Bendiciones, feliz día.